Soldadura por resistencia. Ya cubrimos lo que es la soldadura típica de arco eléctrico o de material de aporte, la cual utiliza un electrodo y utiliza dos materiales que van a ser unidos por medio de la fundición del material del electrodo y los materiales también que están en la unión cerca de la vecindad de la soldadura. Pero la soldadura por material de aporte no es la única que existe. Tenemos otros tipos de soldaduras que también entran dentro de lo que es el diseño de uniones permanentes. La soldadura por resistencia, por ejemplo, es un proceso de calentamiento y la soldadura subsiguiente que ocurre cuando se hace pasar una corriente eléctrica a través de varias partes que están prensadas entre sí. A esto se le llama soldadura por resistencia. Tenemos dentro de la soldadura de resistencia la soldadura de puntos y la soldadura de costura, que son las formas de soldadura por resistencias empleadas con más frecuencia. El proceso es muy sencillo de automatizar y no requiere metal de aporte y fundentes. Los procesos de soldadura por puntos y de costura se ilustran en modo esquemático en la figura 923. Esta última consiste en una serie de soldadura de puntos superpuestas, puesto que la corriente se aplica en pulsos a medida que el trabajo se mueve entre los electrodos que rotan. Aquí tenemos la figura 923, donde tenemos en la parte A dos puntos que están a altas temperaturas, pasan las piezas y por medio de la fundición del material debido a las altas temperaturas se genera un punto de unión donde esa va a ser la soldadura por resistencia. También tenemos rodillos calientes que forman el material y los dejan unidos también en un proceso continuo donde la alta temperatura también modifica la geometría de los elementos y los rodillos posibilitan que esta unión adquiera geometrías específicas para mejorar la unión entre los elementos. La falla de una soldadura por resistencia ocurre por cortante de la soldadura o por desgarramiento del metal alrededor de esta. Para evitar el desgarramiento es recomendable no cargar una unión soldada por resistencia a tensión. En soldadura de puntos se deben usar factores de seguridad mayores para tomar en cuenta los cambios metalúrgicos que se producen en el material debido al incremento de la temperatura y a la combinación que se va a dar entre los materiales que están siendo unidos por dicho incremento en la temperatura. Tenemos también dentro de las uniones permanentes lo que son uniones con adhesivos. El uso de adhesivos poliméricos para unir componentes en aplicaciones estructurales, semiestructurales y no estructurales se ha expandido mucho en años recientes como resultado de las ventajas únicas que los adhesivos ofrecen para ciertos procesos de ensamble. Los adhesivos también se utilizan junto con sujetadores mecánicos y soldaduras o en lugar de ellos. El peso reducido, las capacidades de sellado, el número mínimo de partes, el tiempo de ensamble, así como la resistencia a la fatiga y a la corrosión mejorada se combinan para proporcionar al diseñador oportunidades para personalizar el ensamble. Esto es una de las ventajas de las uniones con adhesivos que permiten muchas posibilidades, amplían la gama de posibilidades de unión que se puedan dar entre materiales. Y los adhesivos tienen un costo relativamente accesible y dependiendo de la unión provocan altas resistencias a la unión. Entonces el uso de adhesivos obviamente pueden improvisar o pueden mejorar mucho el utilizarlas en aplicaciones específicas. Por ejemplo, en esta figura se muestran los lugares donde hay adhesivos en un automóvil moderno. Tenemos todos estos puntos que se indican acá. Hay adhesivos que participan en lo que es la unión. Pueden usarse para ensamblar materiales sensibles al calor o componentes que se podrían dañar si se realizan perforaciones para colocar sujetadores mecánicos. Y también se usan para unir ciertos materiales diferentes u otros de calibre pequeño que no se pueden unir mediante otros medios. Entonces, cuando tenemos elementos que
maquinarlos para que puedan unirse por medio de pernos o que la soldadura, tal vez el material sea tan delgado que simple y sencillamente el espesor del material se deshaga o desaparezca con respecto al proceso o a la soldadura que se quiera agregar, entonces es que las uniones con adhesivos vienen a representar una posible alternativa que nos permita hacer uniones de otros tipos de materiales. Tenemos varios tipos de adhesivos. Los adhesivos se clasifican según su química, su forma, su tipo o por su capacidad de soporte carga. Ahorita vamos a ver específicamente cuáles son cada uno de estos puntos. Los adhesivos estructurales son relativamente fuertes y suelen emplearse muy por debajo de la temperatura de transición del vidrio. Entonces, aplicaciones de alta temperatura se consideran adhesivos especializados o mejor, la recomendación es no utilizarlos. Soportan esfuerzos significativos y se prestan para aplicaciones estructurales. Y en la tabla 9.7 se presentan las propiedades de resistencia más importantes de los adhesivos que se utilizan con mayor frecuencia. La clasificación de los adhesivos por química se pueden clasificar en epóxicos, poliuretanos o polimidas. Por la forma se lo podemos encontrar en pasta, líquido, película, granulado, pellets, cinta. En tipo, fusión caliente reactiva, termoestables, sensibles a la presión, contacto. Y en la capacidad de soporte de carga, que está el estructural, el semiestructural y el no estructural, que es importante conocer en las especificaciones del adhesivo cuál de estos tipos de carga están diseñados. Aquí tenemos las propiedades mecánicas que tienen los adhesivos. Dependiendo de la típica o química del adhesivo, tenemos los que son sensibles a la presión, con base en almidón, celulósicos, con base de caucho, etc. Resistencia al corte de la junta a temperatura ambiente y resistencia al desprendimiento por ancho unitario, aquí en kilonewton sobre metro y entre paréntesis libra fuerza sobre pulgada. Entonces vemos conforme vamos avanzando en la lista cómo se van incrementando en algunos casos algún tipo de adhesivos que se utilizan en la práctica. Para lo que son las distribuciones de esfuerzo, entonces las uniones con adhesivos son más resistentes a cargas cortantes que a cargas en tensión. Entonces, por eso es que se generan ciertas geometrías para que a la hora de que se someta, por ejemplo, una unión a una tensión, el adhesivo no experimente directamente la tensión, sino que experimente otro tipo de carga que no sea esta. Las uniones traslapadas a cortantes representan una familia importante de uniones para su incorporación real a diseños prácticos. El análisis más simple sugiere que la carga aplicada se distribuye de manera uniforme sobre el área de la unión. La mayoría de uniones experimentan picos significativos de esfuerzos. Entonces aquí tenemos cómo se pueden maquinar y cómo se pueden unir piezas para que la carga que reciban los adhesivos en la unión no sean directamente tensión. Entonces aquí se generan, la idea es que todos los espacios aquí en grises representan lo que es el adhesivo uniendo las diferentes piezas. Tenemos lo que es el análisis de la unión traslapada doble. La unión traslapada doble es cuando tenemos este tipo de unión que están tres elementos unidos por adhesivos, en los cuales los elementos reciben carga y esta carga, ¿verdad?, se refleja en la barra central en una carga en otra dirección. Entonces, el análisis clásico de la unión doble traslapada se conoce como retraso del cortante. La doble unión elimina la complicación de la flexión por excentricidad. Por lo tanto, aquí, teniendo los espesores de los materiales que están en unión, TO para el más delgado, TI para el más ancho, la garganta o el espesor del adhesivo que se está utilizando y el punto medio de la unión, como para sacar aquí el centroide.
y con base en estos elementos poder determinar el tipo de esfuerzo que se va a generar directamente en la unión. La distribución del esfuerzo cortante va a estar dada por tau de X, donde vamos a tener la carga, vamos a tener el W, el módulo de elasticidad, vamos a tener el grosor y los ángulos que se muestran acá y los Ws. El W tiene esta ecuación que está aquí indicada y el alfa I y el alfa O que los vamos a obtener de la tabla que se encuentra en el libro, donde para cada tipo de material vamos a tener para el adhesivo y para el adherente un tipo de alfa. Ahorita lo vamos a ver ahí en el ejemplo. Entonces, una vez que tengamos todos estos parámetros debidamente determinados, entonces podemos utilizar esta ecuación para determinar ese cortante. El ejemplo 9.7, que es el que es un caso clásico de unión con adhesivo. Tenemos una unión completa que se somete a una carga axial de 2000 libras a una temperatura de servicio de 70 grados Fahrenheit. El ancho B es de 1 pulgada. La longitud L es 1 pulgada. Y se tabula la información adicional disponible. Entonces tenemos que el adhesivo va a tener un módulo de rigidez de 0.2 por 10 a la 6 PSI. El módulo de elasticidad del adherente exterior y el interior son 30, 10 y 30 megapsi. Tenemos el alfa del adhesivo, tenemos el del adherente exterior y el interior y el espesor en pulgadas de cada uno de los elementos. Entonces, se bosqueja en una gráfica el esfuerzo cortante como una función de la longitud de una unión debido al esfuerzo térmico, al esfuerzo inducido por la carga y la suma de los esfuerzos en A, B y encontrar dónde el esfuerzo cortante es máximo. Entonces, de la ecuación 9.7, el parámetro W va a estar dado por esta ecuación que da 3.65 pulgadas a la menos 1. El componente térmico me va a dar que AI menos AO va a ser igual a menos 7.3 por 10 a las 6 pulgadas entre pulgada por grado Fahrenheit. El delta T va a ser 70 menos 200 o menos 130 Fahrenheit. Entonces vamos a tener el cortante por la función térmica que me va a dar a mí 816.4 seno hiperbólico de 3.65x. Recuerden que lo vamos a sacar en función de x. Se grafica en la figura 9.27 y se tabula en x menos 5, 0 y 0.5 de la tabla que se va a presentar posteriormente. Entonces se calcula aquí el térmico, se grafica, el inducido por la carga y el combinado, que sería el resultante. La unión está equilibrada en E0, T0 igual a ETI de medios, por lo cual el esfuerzo inducido por la carga va a estar dado por 604.1 coseno hiperbólico de 3.65x. El esfuerzo inducido por la carga se grafica en la figura 9.27 y se tabula también en x menos 0.5, 0 y 0.5. En la tabla se presenta en el inciso siguiente. Entonces, solo térmico tenemos en menos 0.5 menos 2406, en 0, 0 y en 0.5 2406. El inducido por la carga 1922, 604 en 0 y 1922 en 0.5. El combinado resultante me da que en menos 0.5 es 544, en 0 604 y en 0.5 4388, siendo el punto más alto y más caro el combinado acá, donde vamos a tener el esfuerzo cortante máximo. El esfuerzo cortante máximo predicho por el modelo de retraso del cortante siempre ocurrirá en los extremos. Hay que ver la figura 9.27. Como los esfuerzos residuales siempre están presentes, ya existen esfuerzos cortantes significativos antes de la aplicación de la carga. Los grandes esfuerzos presentes en el caso de carga combinada podrían ocasionar fluencia local en un adhesivo dúctil
o provocar la falla de uno más frágil. La importancia de los esfuerzos térmicos sirve como una precaución contra la unión de adherentes disímiles cuando implican grandes cambios de temperatura. Entonces se observa que el esfuerzo cortante promedio debido a la carga es 1000 psi y la ecuación 1 produjo un máximo de 1922, casi el doble del promedio.